Quiero invitarles a que podamos inclinar nuestro corazón a Dios en esta hora y hacer depender este tiempo de su palabra, de su Espíritu Santo. Quiero invitarles a orar. Amado Señor, gracias por este tiempo. Es un tiempo excelente para invocarte, es un tiempo excelente para depender de ti, es un tiempo excelente para disponernos a experimentar tu dirección, tu ayuda, tu presencia. La unción de tu Espíritu descienda sobre nosotros en esta hora. Pida ahí donde usted está, pídale al Señor que su Espíritu Santo le llene para este tiempo y que Él comience a despertar su corazón a una realidad diferente, que es la obra que Él está haciendo en nosotros. Puede que no la veamos, puede que no seamos conscientes, pero Dios está despertando corazones en esta hora para hacer su voluntad. En medio de la dificultad, Él quiere hacerlo con nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, por este día. En el nombre de Jesús. Con mucho gozo y expectación esta semana he estado estudiando acerca de la vida del profeta Samuel. Un hombre totalmente especial y llamado en medio de un escenario muy parecido al nuestro. Y vamos a estar leyendo la historia del profeta Samuel, que fue llamado en circunstancias muy particulares, muy especiales, curiosamente muy parecidas a las nuestras. La Biblia registra que tiempos como los que estamos viviendo nosotros se van repitiendo de tiempo en tiempo. Pero a pesar de ello, Dios sigue llamando el corazón de los hombres. Dios sigue utilizando el corazón de las personas. El método de Dios, esta es una de las frases que más me gusta, el método de Dios siguen siendo los hombres. Ahí donde estás, si tienes la oportunidad de compartir con alguien esta prédica, si estás con alguien acompañado, dile a la persona que está a tu lado, el método de Dios sigue siendo los hombres. Yo te invito a abrir tu Biblia en 1 Samuel capítulo 4. Y en el contexto es interesante que hubo una época en Israel, la época de los jueces de Israel, así se conoce, que tiene como aspecto central la decadencia de la nación. Es un ciclo de decadencia, es un ciclo de pérdida, es un ciclo de destrucción, es un ciclo de pecado. Y inevitablemente es un ciclo de lejanía de Dios. Cada vez más el pueblo se iba alejando de Dios. Llegó un punto crucial y en Jueces capítulo 13, dice el versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Este ciclo se venía repitiendo y era cada vez peor. Dios levantaba a alguien para que juzgara a Israel, para ayudarlos, y sin embargo el pueblo volvía cada vez peor al pecado, cada vez la progresión era peor. Lo que estamos viendo en nuestro mundo es que las barreras se van corriendo cada vez más. Cada vez más la barrera se va corriendo hacia lo malo. Lo que en otro tiempo era llamado bueno, hoy día es considerado malo. Y lo que en otro tiempo era considerado malo, hoy día es llamado bueno. Y la barrera se va corriendo cada vez más. En Israel particularmente llegó un minuto en que este ciclo llevó a un tiempo de 40 años en que la opresión de la nación de Israel vino de parte de los filisteos. Durante 40 años el pueblo filisteo estuvo afectando y dañando y oprimiendo literalmente con cargas, con guerras, con dificultades, ¿sí? a la nación de Israel. Además de esto, la idolatría aumentó cada vez más. No solamente el pueblo de Israel se volvió hacia el ídolo llamado Baal, sino que también se empezaron a abrir a otros ídolos. A ídolos que venían de los sidonios, a ídolos que venían de los sirios, a otros ídolos que venían
foráneos y se empezaron a abrir a una cantidad de cultos y de idolatrías tremendas. Entonces tienen por una parte este escenario, la opresión constante de los enemigos de Israel, los filisteos, que los están atacando constantemente, que están entrando a la tierra y están dañando y están afectando sus vidas. Y por otro lado, internamente, este pueblo de Israel se abre a los dioses extranjeros y empiezan a experimentar no solamente con el dios Baal, empiezan a experimentar con el dios Dagón, con Astarot, con distintos dioses de alrededor, empiezan a mezclarse y empiezan a desarrollar un culto idolátrico. De tal manera, de tal magnitud es esto, que ya la gente no invocaba a Dios, no invocaba al Dios de Israel. ¿Sí? En este escenario, uno dice, ¿qué esperar? El desánimo es uno de los enemigos más silenciosos y potentes. El pueblo de Israel, en este sentido, la nación de Israel, no solamente estaba experimentando con esta lucha externa, estaba experimentando con la idolatría interna, pero emocionalmente estaban viviendo el desánimo, la desesperanza y la desesperación. O sea, no hay futuro, no se van a arreglar las cosas. Y por otro lado, esa es la desesperanza y la desesperación de lo inmediato. A futuro no hay esperanza. Y hoy en lo inmediato, el pueblo de Israel empezó a desesperarse, a buscar alguna forma de poder salir. En circunstancias como esta uno suele preguntarse, ¿y dónde está Dios? Eso es lo que se pregunta todo el mundo. ¿Dónde está Dios? ¿Estará Dios actuando? ¿Estará Dios haciendo algo? A pesar de toda esta idolatría, hubo un grupo de personas que aún así siguieron cultivando la búsqueda de Dios. Entre esos particularmente está el sumo sacerdote de la época, Elí. Elí junto a sus hijos, ellos mantenían en el tabernáculo, ubicado en Silo, mantenían este culto reverencial a Dios. Tenían puesto el tabernáculo, era la tienda del tabernáculo, estaba el sumo sacerdote viviendo ahí, él había motivado a que sus hijos desarrollaran la labor sacerdotal. Sin embargo, era tanta la decadencia de la nación que aún él y sus hijos se vieron afectados y corrompieron la búsqueda de Dios. Tanto es así, que Dios levantó un hombre para advertirle a Elí. Y en 1 Samuel, capítulo 2, dice el versículo 27, vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y él sigue profetizando lo que va a venir. Y llegamos al versículo 35 y este varón de Dios le dice a Elí lo que va a suceder. Dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Hasta aquí, el único registro que tenemos es el de una mujer estéril que, a pesar de tener un muy buen marido, un marido que se preocupaba de ella, el Cana se llamaba este hombre, un marido que le daba la mejor porción, que la amaba, que cuidaba de ella. Esta mujer tenía una amargura muy grande porque no tenía hijos. Y ella asiste a este tabernáculo y derrama su corazón delante de Dios y hace una promesa a Dios diciendo, si tú me das un hijo, yo voy a entregar ese hijo a tu servicio. Incluso la Biblia registra en 1 Samuel capítulo 1 que ella es menospreciada por este sumo sacerdote Elí. La considera una mujer ebria.
Qué interesante que en medio de todo el dolor, en medio de todas las dificultades, en medio de todos los problemas, Dios siempre despierta el corazón de alguien. Porque Él tiene una capacidad increíble. Nuestro Dios tiene una capacidad increíble. Él puede dar vida de lo estéril. Él puede hacer lo imposible, que lo imposible sea posible. Esta mujer derrama su corazón delante de Dios. Dios le concede su petición. Dios envía a un hombre para que le advierta al sumo sacerdote. Él se va a levantar, un hombre conforme a su corazón y a su alma, y que va a ser ungido todos los días. Y es en este escenario en donde Samuel se desarrolla, en donde él crece. Los hijos del sumo sacerdote se habían corrompido completamente. Se volvieron hombres corruptos y hombres sexualmente impuros. Se acostaban con las mujeres que iban al templo, que iban al tabernáculo, perdón. Si uno mira este escenario, es una decadencia completa, absoluta. Mientras estudiaba estos pasajes, casi como que podía experimentar la angustia de aquella época y pensar en la angustia que uno puede experimentar hoy. ¿Podrá salir algo bueno de todo esto? ¿Podrá Dios hacer algo? ¿Estará Dios haciendo algo? El pueblo de Israel lleva 40 años de opresión por los filisteos. El pueblo de Israel se volvió no solamente a una idolatría en particular, al culto de Baal, se abrió totalmente a otros cultos foráneos. Y como nación experimentaban el desánimo y la desesperación. Sin embargo, Dios está obrando. Dios está actuando. Y hay un suceso en particular que cambia todo el escenario. Dice el capítulo 4 en Primera de Samuel. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido.
y huyeron cada cual a su tienda. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Todo mal, toda desgracia, todo escenario va a tener un límite. Y el límite es lo que Dios ha determinado. Dios ha determinado un tiempo para que cada escenario se desarrolle. Y hay límites a los cuales Dios no va a permitir que uno los traspase. Esto es válido para una persona, para una familia, para una nación. Hay límites ante los cuales Dios va a poner una traba, va a determinar hasta aquí. No pueden pasar más allá. Y esto Él lo hace cuando su nombre está involucrado. La maldad no es ilimitada, la maldad tiene límites. Muchas veces hay gente que dice que la maldad no tiene límites. No, la maldad tiene límites. Y el límite es cuando se ha transgredido la misma presencia de Dios. Dios no va a permitir que nadie juegue con su presencia, que nadie juegue con su persona. Y esto ha sido válido en la historia de la humanidad porque Dios ha determinado que su nombre es santo. Esta es una tremenda enseñanza para nosotros en esta época. Y pido al Espíritu Santo que Él traiga entendimiento a tu vida, de tal manera que tú comprendas, no lo que dicen los noticieros, no lo que se está desparramando por todo el mundo de las noticias, de las informaciones, que tú entiendas lo que Dios está haciendo en esta hora. La maldad va a tener un límite, y el límite es el nombre de Dios mismo, es su presencia. No se puede jugar con Dios, no se puede jugar con su presencia. Presten atención a la realidad que se da en este pasaje, porque de buenas a primeras pareciera ser todo muy auspicioso. Y uno dice, ¿por qué perdieron? Van a la batalla, están con los filisteos y ellos pierden. Hay 4,000 hombres que mueren en esta primera batalla. Dice el versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Esta es una pregunta que uno debe hacerse. ¿Por qué están pasando las cosas que están pasando? ¿Por qué pasan estas cosas a mi vida? ¿Qué está sucediendo? Sin embargo, en este escenario de transgresión general de la nación, en este escenario de desazón y de desesperación, ellos agravan esto tomando una decisión horrenda. Ojo, cuando el escenario en tu vida se vuelva de desesperación, cuando el escenario en tu vida se vuelva de desánimo, cuando te encuentres como en un callejón sin salida, ten mucho cuidado con las decisiones que tomas. No tomes ninguna decisión sin antes consultar a Dios. Estos eran los ancianos de Israel y ellos se preguntaron ¿por qué pasó esto? Y sin preguntar a Dios, ellos mismos hacen la pregunta y la contestan. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestro enemigo. Esto parecía ser una solución excelente. Traigamos el arca simboliza la presencia de Dios. O sea, que Dios esté con nosotros, que el mundo sepa que Dios está con nosotros. Sin embargo, no hubo ninguna otra reflexión al respecto. Acababan de morir 4,000 hombres en la guerra. Y ellos no reflexionaron absolutamente nada. Simplemente dijeron, bueno, cambiemos la estrategia, nada más que eso.
Continúa el versículo 4 diciendo, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Esto pareciera ser un escenario como, ahora sí vamos a cambiar las cosas. Ahora sí esto va a ser diferente. Hay un dicho muy particular que dice, Vox Populi, Vox Dei. Pero créanme que ese principio no es bíblico. Lamentablemente, uno piensa que en el consenso de todas las personas algo bueno puede salir, pero no necesariamente esto es así. No es ley, a eso me refiero. Y por más que suene muy bonita la expresión y que todos estén de acuerdo, lo que aquí importa es lo que Dios ha determinado. Esta gente estaba de acuerdo en traer el arca del pacto a la guerra. Sin embargo, violaron ciertos principios que Dios había establecido. Primero, no le preguntaron a Dios. Antes de hacer cualquier cosa, ¿le preguntas a Dios qué es lo que tienes que hacer? ¿Pides a Dios su bendición, su dirección? Segundo, rompieron el principio de que una vez al año solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Estos dos hijos de Elí, Ofni y Finés, no eran los sumos sacerdotes. No tenían la potestad para hacer lo que hicieron. Por mucha buena voluntad y muy buenas intenciones que tuvieran, no tenían esa potestad. Y solamente les estaba permitido entrar a ese lugar santísimo, no sacar el arca. Y por más que ellos experimentaron gran alegría de tener el arca en medio de ellos, el arca era simplemente para ellos un simbolismo, como un amuleto. Me sorprende que hay gente que no cree en Dios, que no está dispuesto a someterse a la palabra de Dios. Sin embargo, tiene pulseritas, tiene cadenitas, tiene adornos en su casa. Qué interesante cómo uno puede ir transgrediendo y cambiando las cosas que Dios ha establecido. Para este pueblo, a pesar de que estaban todos contentos y todos felices y todos gritaron de tal manera que la tierra tembló, imagínense la magnitud de aquel grito. Para ellos el arca del pacto, como dice aquí, que mora entre los querubines, que es absolutamente santa, para ellos era simplemente un amuleto. ¿Cuál fue el problema? Que a pesar de todo lo que ellos habían determinado, cuando vino nuevamente la batalla, dice que la mortandad fue aún peor. En la primera batalla murieron 4,000 hombres, dice el versículo 10. Pelearon pueblos filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a su tienda y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Cuando uno no considera las cosas que Dios ha determinado, las cosas que Dios hace, las cosas que Dios piensa, las cosas que Dios quiere, el daño termina siendo cada vez peor. 4,000 en la primera batalla, 30,000 en esta otra. Y no solamente eso. Dice el versículo 11, y el arca de Dios fue tomada. Y estos dos hijos de Elí, Ofni y Finés, fueron muertos. El desastre llegó a su punto culmine. Hay un minuto, y creo definitivamente que este es el tiempo, en que Dios empieza a transformar las cosas de tal manera que nos hace conscientes que Él es quien va a dirigir las cosas en nuestra vida. Llega un minuto en que la maldad llega a tal punto que Dios dice, esto no puede ser peor, así que yo voy a empezar a intervenir.
Ya no voy a dejar que ellos sigan tomando las decisiones. Y Dios empieza a actuar. Y Dios empieza a obrar. Y uno se sorprende de cómo Dios comienza a cambiar el escenario. Israel con este hecho había llegado al máximo de la destrucción, al máximo del daño. No solamente había aumentado la muerte, no solamente había perdido Elías sus 2 hijos, sino que el arca del pacto, el arca de Dios, que simbolizaba la misma presencia de Dios, había sido capturada por los enemigos. Hoy vemos un escenario en que Dios quiere librar la batalla por nosotros. Y Él quiere despertarnos a ser conscientes que por sobre todas las cosas, si hay algo que tenemos que cuidar, es su presencia. Cuidar su presencia. Y Él va a comenzar a librar batallas en nuestra vida. Va a comenzar a librar batallas en nuestro entorno, de tal manera que esa presencia sea recuperada para nosotros. Después de 7 meses de estar en el campo enemigo, estos filisteos lo único que quisieron era devolver el arca. Fue tan grande la mortandad y el daño que ellos sufrieron de parte de Dios, que lo único que quisieron es deshacerse del arca, porque se dieron cuenta que el Dios de Israel era más poderoso que todos sus dioses. Y así lo hicieron, y devolvieron el arca. Mientras Dios estaba peleando, mientras Dios estaba poniendo nuevamente, Él estaba poniendo su nombre en alto. ¿Qué sucedía en el templo de Dios, en el tabernáculo? ¿Qué sucedía? Y aquí voy al capítulo 3. Dice el capítulo 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. El joven Samuel, en medio de este escenario, servía a Dios en su presencia. Buscaba a Dios, buscaba la presencia de Dios, servía al Señor. ¿Sirve usted al Señor? ¿Sirve usted en la presencia de Dios? ¿Busca usted al Señor? ¿Cuál era el escenario que estaba viviendo Samuel? Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. ¿Por qué es tan importante tener visión? ¿Por qué es tan importante tener claro qué es lo que está sucediendo? Porque la propia Biblia advierte que si uno no tiene una visión clara respecto de lo que está sucediendo, uno se pierde. Hay 2 pasajes que quiero citar. Uno está en Proverbios 11:14 y dice así, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hoy más que nunca es importante que entendamos quién está dirigiendo nuestra vida. Yo te hago esa pregunta, ¿quién está dirigiendo tu vida? ¿Quién está dando esa dirección sabia? ¿De dónde estás tomando? ¿Qué recursos estás tomando en este tiempo? ¿Cómo estás asimilando lo que está pasando? ¿Estás siendo dirigido o dirigida simplemente por lo que escuchas en las noticias? ¿Por lo que escuchas de las demás personas? ¿O es Dios quien te está dando visión de lo que está por venir? Y en Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice la Nueva Traducción Viviente, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes les advierte a los sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Qué importante es tener en consideración aquello, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Este es un tiempo de supervivencia, este es un tiempo de levantarnos, hijos de Dios. Este es el tiempo de la iglesia. No de la estructura, no de la formalidad, no de la religiosidad. Este es el tiempo de la iglesia que se levanta en el Espíritu.
Hoy no podemos reunirnos físicamente. Hay un impedimento mayor. Sin embargo, Dios en este escenario, en este tiempo, está levantando una generación absoluta y totalmente diferente, una generación nueva. Créame que he meditado en esto. Todos los reportes dicen, no se había visto algo así antes. No se había visto un escenario parecido, algo global. Sí han habido otras pestes, sí han habido otras plagas, sí han habido otras situaciones de guerra, de dificultades, de problemas, pero no se había visto algo de esta magnitud. Y es precisamente en escenarios como estos en que Dios va a levantar una generación nueva. Una generación diferente, una generación llena del Espíritu, una generación que ministra, que sirve en la presencia de Dios. Porque definitivamente este es un tiempo para ver cosas sorprendentes. Pero tenemos que tener en consideración que si no conocemos a Dios en la intimidad, si no entendemos el poder de nuestro Dios, si no comprendemos el poder que hay en la oración, la dirección que hay en la palabra de Dios, la intimidad que podemos alcanzar con Él, si no nos esforzamos en la gracia, nos estamos perdiendo de una hermosa y poderosa oportunidad. Hoy se ha abierto una ventana para nosotros, hoy se ha abierto una ventana para ti. Hoy es una oportunidad excelente de que tu vida dé un vuelco, un cambio. Precisamente para ti puede que la maldad haya llegado a un límite. Que tú digas, ya no puedo estar más abajo. Ya el escenario no puede estar más mal, no puede estar peor. Pero este es el tiempo para que haya un cambio trascendente en tu vida. Y que al igual como Samuel, que vivió y que se desarrolló en un tiempo en que la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia, tú puedas ministrar al Señor, servir al Señor. Entender que hay poder en Dios, que el límite físico no es un límite espiritual, por el contrario. Hoy más que nunca podemos experimentar que el poder de Dios actúa a pesar de nosotros. Y aprender a estar en su presencia. Continúa en el capítulo 3, dice el versículo 2, y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, la presencia de Dios. Y esto me parece muy potente. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dentro del mobiliario que había en el tabernáculo, el lugar reservado era para el arca del pacto, el arca de Dios, el lugar santísimo. Sin embargo, antes de entrar al lugar santísimo, en el lugar santo, en donde muy probablemente hayan habido habitaciones contiguas, en donde estuviera durmiendo Samuel, dentro del mobiliario que había en el templo estaba la lámpara de Dios. La obligación del sacerdote era mantener esa lámpara encendida día y noche. Nunca debía apagarse esa lámpara, nunca debía apagarse la luz. Era responsabilidad del sacerdote que la luz estuviera siempre encendida. Esa luz se alimentaba con el aceite especial. Y esa cantidad de aceite debía ser determinada de tal manera que nunca se apagara la luz en el templo. Cuando dice aquí, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, quiere decir que la presencia de Dios, la luz de Dios, estaba a punto de terminarse.
justo antes. Yo hoy creo que en este escenario que estamos viviendo, Dios está llamando a gente. Dios está atrayendo el corazón de personas que han experimentado justo antes que la luz de Dios se apague. ¿Qué sucedió justo antes que la lámpara de Dios se apagara? Dice el versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Hoy, en medio de todo este escenario que estamos viviendo, Dios está llamando corazones, Dios está llamando vidas para consagrarse a Él. Hemos tenido la oportunidad en este tiempo de recibir muchas cadenas de oración e incluso llamados y pidiéndonos orar. He visto particularmente a mi esposa esta semana orar por una persona por la cual nos pidieron oración. Es una persona que mi esposa conoce, una mujer que mi esposa conoce, con la cual ha podido conversar y ministrar y ayudar. Y he visto esta semana cómo Dios ha inquietado su corazón y la ha llevado a orar profundamente por la vida de esta mujer. Esto también me ha llevado evidentemente a mí también a orar por ella y a orar por esta mujer. Pero he visto, porque también lo he experimentado, cómo Dios despierta el corazón a ciertas cargas, a ciertas situaciones, y uno va siendo sensible a la necesidad que hay en este minuto. No estoy hablando de imponer una carga, no estoy hablando de poner cargas pesadas sobre tu vida. Estoy hablando de ser sensible a la voz de Dios, de ser sensible a la necesidad. De que cuando viene alguien a tu memoria, de que cuando viene alguien a tu mente, que tú ores por esa persona, que tú llames, que te preocupes, que intercedas por los planes de Dios, por el cumplimiento de la obra de Dios, de la voluntad de Dios. Que tú digas, voy a llamar a tal persona, voy a llamar a este familiar. En esta misma página de YouTube hemos puesto un link para una oración de salvación. Yo sé que a lo mejor tú no te atreves o no sabes cómo llevar a otros a Cristo. Bueno, poder mandar ese link a otras personas y decir, mira, tú puedes recibir a Cristo de esta manera. Ser sensible a lo que Dios quiere. En medio de todo este escenario es un momento ideal para despertarse a la voluntad de Dios. El gran desafío que tenemos hoy es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Lo quieres? ¿Quieres dejar que Dios haga arder tu corazón por Él? Él te está llamando y te está llamando por tu nombre. Sí, hoy, en medio de este escenario, en medio de todo lo que estás viviendo, Dios quiere reavivar en tu corazón ese deseo por Él y por su presencia. No importa cuánto tiempo lleves, no importa si eres nuevo o llevas muchos años asistiendo a nuestro ministerio. No importa si tienes mucho o poco conocimiento. Es Dios quien va a empezar a llevarte a una necesidad mayor. Pero ¿qué espera Él de ti? Que seas obediente. Que seas obediente a su voz. Que seas obediente a su voluntad. En este pasaje, en 1 Samuel 3, Dios llama a Samuel 3 veces. Elí no comprendió las 2 primeras qué era lo que estaba sucediendo. Más la tercera vez le dice, si te vuelvo a llamar, he aquí tu siervo, habla Jehová porque tu siervo oye. Y Dios le comenzó a revelar a Samuel, a este joven Samuel, todo lo que él iba a hacer. ¿Por qué este escenario es tan importante? Porque Dios llama a Samuel. Dios prepara a Samuel para lo que estaba por venir. Cuando la mortandad llega a Israel, 40,000 hombres mueren en una batalla.
Los hijos del sumo sacerdote mueren. Ofni y Finés mueren en el mismo día. Y por sobre todo, cuando el arca de Dios fue tomada, Dios peleó la batalla y Él venció. Sin embargo, el método de Dios siguen siendo los hombres. Todo este proceso, Dios seguía trabajando en Samuel. Dios estaba levantando un hombre diferente, un hombre conforme a su corazón, conforme a su alma, ungido todos los días. Hijos de Dios, este es un escenario en que muchos de nosotros podemos decir, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuánto tiempo más? Y el tema no es cuánto tiempo más falta. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar encerrados? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar en nuestras casas? ¿Cuánto tiempo más va a haber impedimentos? ¿Cuánta más gente tiene que morir? No ese es el tema. El tema es cuán dispuesto estoy yo a buscar de Dios. ¿Qué estoy aprendiendo yo en este tiempo? ¿Cuánto permito que Dios prepare mi vida, prepare mi corazón y avive mi espíritu para Él? No hay tiempo que perder, hijos de Dios. Dios está haciendo su obra. Dios no ha dejado de hacer su obra. Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando, Dios sigue poniendo su nombre en alto. Él lo sigue haciendo, Él sigue siendo Dios. Él es nuestro Padre. Él sigue actuando, sigue obrando milagros, sigue haciendo maravillas. Él no está esperando que tú y yo despertemos para hacer su obra, no, Él la está haciendo. A lo mejor es imperceptible para nosotros, pero Él lo está haciendo. ¿Estoy permitiendo yo que Dios hable a mi vida? ¿Y estoy ministrando yo, estoy sirviendo yo, estoy actuando yo en su presencia? Tú puedes decir, no puedo salir, no puedo hacer mucho. Puedes hacer muchísimo. Porque hay poder en la oración. Porque hay autoridad en el nombre de Jesús. Porque no necesitas moverte mucho para que Dios actúe. Él es el que obra. Cuando el arca del pacto cayó en manos de los filisteos, Dios se encargó de poner su nombre en alto. 7 meses después, el arca volvió a Israel. El sumo sacerdote había muerto. Los 2 hijos del sumo sacerdote también habían muerto. Pero Dios ya tenía preparado un hombre conforme a su corazón. Dios ya tenía preparado un hombre lleno de su presencia. Ha inquietado el Señor mi corazón en este tiempo a lo siguiente. Cuando las restricciones se terminen, cuando la pandemia se acabe, cuando los niños vuelvan al colegio, los jóvenes a la universidad y tú presencialmente vuelvas a tu trabajo, a subirte a la micro, a subirte al metro, a la cotidianidad, ¿Dios habrá preparado tu corazón para ese regreso? ¿Dios habrá preparado tu corazón para volver a un nuevo escenario? Muchos dicen que el escenario va a cambiar. No lo sabemos. Pero lo más importante es saber si nuestro corazón ha cambiado o no ha cambiado. Quiero terminar compartiendo 4 aspectos importantes de la actitud de Samuel, de cosas que Dios hizo en Samuel. La personalidad de Samuel fue caracterizada por 4 aspectos. El primero, tenía fuerza y dominio, tenía autoridad. Esa autoridad que viene de la presencia de Dios. Lo segundo, era un hombre obediente. ¿Eres tú un hombre obediente, una mujer obediente a Él? ¿Eres tú un joven obediente? El Señor Jesús nos dio ejemplo aún de esta perspectiva. Él dice que fue obediente a sus padres, se sujetó a sus padres. Tú como joven, como niño, ¿te sujetas a tus padres? Si no te sujetas a tus padres, ¿a quién puedes ver? ¿Cómo te vas a sujetar a Dios a quien no puedes ver? Fue un hombre obediente. Tercero, fue valiente. Qué importante en este tiempo es ser valiente. Qué importante en este tiempo es atrevernos. Muchas veces hemos escuchado ese relato de en otro tiempo decir,
me subí al metro, a la micro, a un taxi, hablé con tal persona y escuché esa voz del Espíritu Santo que me decía, háblale de mí, compártele las buenas nuevas con alegría. Y no hice caso. Hoy en muchos aspectos es simplemente mandar una invitación, hoy es mandar un mensaje por alguna red social. Miren, si no nos atrevemos a mandar un mensaje por una red social, o un versículo, o llamar a alguien por teléfono, es muy difícil que lo vayamos a hacer en persona. Y este es un tiempo para tener valentía. Y la valentía también se desarrolla. Y cuarto aspecto, tenía perseverancia y trabajo duro. Siempre he visto esta realidad. Entre talento y disciplina va a ganar disciplina. La persona talentosa tiene a lo mejor muchos beneficios por sobre aquellos que no lo son tanto. Sin embargo, esa persona va a tender a confiar en sus talentos, en sus capacidades. A aquellos que les cuesta más, pero que desarrollan disciplina, lo más probable es que vayan a llegar al objetivo final, producto de su perseverancia y de su trabajo duro. Este es un tiempo para perseverar. Si Dios ha puesto una carga en tu corazón, no dejes de orar, no dejes de buscar, no dejes de estar en su presencia hasta que esa oración sea respondida. No dejes de buscar a Dios, no dejes de intimar a Dios. E incluso puede ir increciendo, no solamente orar, ayunar, buscar más, hablar más, actuar en su presencia, bajo su dirección. Pero no dejes de buscar de Dios, de su dirección, perseverancia y trabajo duro. Termina el capítulo 3 diciendo, y Samuel creció, estoy en el versículo 19, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Tres aspectos esenciales en estos versículos. Samuel creció. Esta es una época para crecer espiritualmente. Para crecer en el conocimiento de Dios, para crecer en su presencia. Samuel creció y el Señor estaba con él. Este es un tiempo para crecer, hijos de Dios. Dice que todo el mundo conoció que Samuel era fiel profeta. Todo Israel. Que no haya temor en nosotros de que los demás sepan que somos gente temerosa de Dios, que somos gente que amamos al Señor. Que Dios ha sido puesto en primer lugar en nuestra vida. Que no tengamos temor, que seamos valientes en decir, yo soy una persona que temo a Dios, que amo a Dios, que quiero buscar a Dios por sobre todas las cosas. Que a pesar de que están hablando de muchas cosas malas, esta misma semana me llegaron a mi WhatsApp 4 o 5 noticias seguidas de desastres que estaban pasando en el mundo. Granizos, torbellinos, hasta meteoritos que estaban ahí en camino. Sin embargo, aún de todas estas cosas, yo digo, no importa, el Señor tiene el control de todas las cosas. Que sepan que pase lo que pase, con todo, yo confiaré en el Señor. Y el tercer aspecto, lo que dice el versículo 21, Jehová volvió a aparecer en Silo. Este capítulo comienza diciendo que mientras Samuel ministraba, no había palabra de Dios, no había visión. Y cómo al pasar el tiempo, todo el escenario cambió. Cuando vuelve el arca, ya hay un Samuel preparado. Cuando vuelve a restablecerse la presencia de Dios, cuando vuelve a haber libertad, ya hay un hombre preparado para ministrar nuevamente en su presencia, un hombre preparado para tomar decisiones correctas. Qué increíble cómo cambia completamente el escenario y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.
el proceso que Dios está haciendo en tu vida y en la mía tiene trascendencia que para nosotros es más allá de nuestra imaginación. Pero Dios lo está haciendo. Y cuando este escenario cambie, y cuando este escenario vuelva a ser diferente, va a haber un cambio en tu vida y en la mía. Porque ese es el propósito de Dios. Que el Señor vuelva a hablar su palabra. Quiero invitarte a orar en esta tarde. Pero quiero pedirte de manera especial que inclines tu corazón a Él. Que ya no pongas más resistencia. Y que permitas al Señor que Él te hable. Bendito Dios, gracias por esta tu palabra. Porque no es simplemente otra historia. Es comprender y discernir cómo tú obras en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de distintas situaciones. Cómo tú operas, cómo tú quieres transformar nuestra vida. Oh Señor, estoy completa y absolutamente convencido que tú eres poderoso para cambiar una vida, para cambiar una familia, para cambiar una nación. Porque no hay límites para ti. Tú eres quien cambia, quien pelea las batallas, quien transforma todo a nuestro alrededor de tal manera que tu nombre sea puesto en el lugar que merece, puesto muy en alto. Sin embargo, a pesar de todo lo que se dé en el entorno, tú trabajarás en nuestros corazones. Y este es el tiempo, antes que la lámpara se apague, antes que todo pareciera volverse oscuro, que tú empieces a llamar a cada vida. Yo te pido, precioso Dios, que tú empieces a consagrar en este tiempo a personas, a hombres, a mujeres, jóvenes, adultos y niños, a ti, Señor. Consagra más y más a ti. Por favor, Espíritu de Dios, comienza a impactar vidas y que en este día muchos asuman el compromiso de decir: Señor, aquí está, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Habla, porque tu siervo, tu sierva oyen. En medio de todo este escenario, Dios va a volver a restablecer su presencia en el lugar en donde nunca debió apartarse, en tu casa, en tu familia, en tu entorno. Aún estés tú solo o tú sola, en tu casa o tu departamento, Dios quiere hacer de ese lugar un tabernáculo para su presencia. Y que tú te vuelvas a Él de todo corazón. Y que al igual que Samuel, quien ministraba, quien servía, quien estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a prestar oído, a prestar atención a lo que Dios quería decir, tú puedas, ahí donde tú estás, hacer de esa tu casa un tabernáculo para Dios, un lugar de su presencia. Ahí donde tú estás luchando a lo mejor con tu interior, créeme que Dios está peleando la batalla por ti. Dios está peleando la batalla porque su nombre se ha puesto en el lugar que se merece, en lo más alto. Dios no ha dejado de luchar, Dios no ha dejado de pelear. Pero Dios sigue pensando en hacer su obra contigo y conmigo, con nosotros. El método de Dios siguen siendo los hombres. Él quiere en este tiempo inquietar nuestros corazones para ser sensible a su voluntad. Allá cuando fue capturada el arca, los filisteos tuvieron que devolverla porque comprendieron y vivieron
que no podían pelear contra el poderoso de Israel, contra el Dios todopoderoso. Y mientras Él estaba demostrándole al mundo que sigue siendo Dios, en la presencia del Señor, ahí en el tabernáculo, Él seguía hablando al corazón de Samuel. Él estaba preparando para lo que iba a venir. Él estaba preparando a alguien conforme a su corazón. Este es el tiempo, hijos de Dios, en que Dios está preparando nuestros corazones para Él. Si tú quieres consagrarte a Él, yo te invito a ponerte de rodillas. Ahí donde tú estás, yo te invito a ponerte de rodillas y a decirle: Señor, heme aquí. Habla, porque tu siervo, porque tu sierva oye. Haz en mí tu voluntad, Señor. Haz en mí tu voluntad, oh Dios. Tú estás llamándome para que me consagre a ti. Y yo escucho en este día y obedezco. Y me consagro a ti. No tengas temor al abuso. No tengas temor al abandono. Porque Dios es diferente. Dios no hará como hicieron otros. Su palabra es clara al decir: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si tú te consagras a Él, Él no va a abusar de ti. Si tú te consagras a Él, Él no te va a abandonar. Si tú te consagras a Él, Él no te va a menospreciar. Pero Él sigue obrando y sigue actuando. Y hoy más que nunca, cuando pareciera que la lámpara de Dios se fuera a apagar y que todo el mundo va a caer en tinieblas, Dios va a despertar una luz poderosa, porque Él es especialista en eso. Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo por amor de su nombre. Y hoy en el mundo está despertando a hombres y mujeres a su presencia. Él está consagrando a hombres y mujeres para sus propósitos, para cosas extraordinarias, para cosas tremendas. Pero solamente está pidiendo que nos inclinemos a Él y digamos: heme aquí, tu siervo oye, tu sierva oye. Prepara mi corazón para servirte. Prepara mi corazón para ser un hombre, una mujer fiel. Prepara, Espíritu Santo, aún desde los más jóvenes que estén escuchando este mensaje, hombres y mujeres como Samuel, consagrados para ti, para tus propósitos, para tus planes. Yo sé que tú lo estás haciendo, Señor. Esto no comenzó con esta prédica. Tú vienes trabajando desde hace un tiempo. Pero definitivamente creo que esta palabra puede animar a muchos y desafiar a muchos a entender, a discernir que Dios, en medio de todo este escenario, está actuando y obrando y haciendo cosas sorprendentes. Conságranos más y más para ti, Señor. Y aviva nuestro corazón. Y vuelve a traer esa palabra. Y vuelve a traer visiones. Y que los dones se despierten en el nombre poderoso de Jesús. Que aquellos corazones llenos de ceniza sean limpios en el nombre de Jesús. Y vuelva a arder el fuego de Dios en sus vidas. Vuelva a arder el fuego de Dios en sus corazones. Que los dones que fueron apagados sean avivados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Perdona, Espíritu Santo, a todos aquellos que por incredulidad, por temor, por dejación, por flojera, por menospreciar tu presencia, han apagado los dones de Dios.
pero que este sea un tiempo de volver a ser llamados por ti, apartados por ti, consagrados por ti, para tu obra. Porque este es el tiempo, es un tiempo especial para ver la obra de Dios manifestarse en cada vida y en cada corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque veremos los frutos. Veremos los frutos. Porque tú estás actuando y tú sigues siendo el Dios Todopoderoso. Te bendigo, Padre amado. Te exalto y te agradezco por el avivamiento que estás trayendo a cada vida. Sí, hoy. Sí, en estos tiempos. Sí, en medio de esta pandemia. Sí, en medio de este encierro. Tú estás trayendo un avivamiento a cada vida y a cada corazón. Y es nuestra responsabilidad decir, Señor, envía tu palabra a cada vida y a cada corazón. Oh Padre, yo acepto también el desafío de llevar tu palabra a cada vida, de animar, de desafiar, de motivar a cada miembro de este ministerio y aún de las personas a quienes físicamente no conozco, pero que tú estás llamando desde otras latitudes, de otras naciones, para hacer tu voluntad. Despierta el corazón de cada hombre y de cada mujer a ti. Da sueños, da visiones. Espíritu Santo, ahí donde estás, consagra estas vidas para ti, Señor. Porque alrededor de todo el mundo tú estás despertando corazones para ti, para que se vuelvan a ti, para que dejen el pecado y se vuelvan a ti. Y comprenda que Dios lo ha llamado a algo más extraordinario. Gracias, bendito Dios. Te alabo y te bendigo y te honro en este día. Para ti, Señor, es la gloria, la exaltación y la alabanza. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, amado Señor. Amén.